Buenos días, vamos a continuar ya la parte de electro. Ya vimos la parte de desviación del eje, que taquicardia, bradicardia, según el ritmo sinusal o no. Entonces vamos a empezar con la parte ya introduciéndonos en patologías. Obviamente el tiempo no me da para explicarles electrofisiológicamente todas las patologías que pueden presentarse en el electro, pero voy a tratar de darles como las más principales, como para salvarles la vida de pronto en el momento que tengan un paciente con un infarto. ¿Sí vieron el electro que yo les envié cuando fue el jueves? Viernes. Ese electro lo diagnosticó ese diagnóstico lo hizo una rural, ni siquiera lo hice yo. No vamos a llevar crédito por eso, lo hizo una rural. Y ese diagnóstico estaba rechísimo. Eso denota el nivel que tiene la pelada. Diagnóstico de una vez ella se dio cuenta de que la señora tenía signos de bajo gasto. ¿Por qué? Porque estaba taquicárdica con palpitaciones, tenía disnea, la señora estaba con disnea, con dificultad respiratoria, le empieza a encontrar ya agregados a nivel pulmonar, le empieza a encontrar las extremidades frías, y entonces la rural pues le toma el electro y me llaman a mí pues para llevar a esa paciente, que era el único que estaba por ahí disponible, me pusieron a perder y me llaman y la rural me lo presenta para yo llevarla a la Duarte y me dice, doctor, esto es una paciente, tiene signos de bajo gasto, o sea, estaba en una insuficiencia cardíaca aguda, o sea, una de las respuestas posibles del quiz que ustedes colocaron, ¿sí ve que sí hay aplicación? O sea, que era insuficiencia cardíaca del lado izquierdo, y algunos me colocaron fibrilación auricular, entonces para que se den cuenta que sí se da, o sea, sí sucede. Entonces me dice, doctor, una FA con respuesta ventricular rápida, y me lo paso. Y yo pues, miro el electro. Y en un inicio yo dije, no, esto no es una FA, esto es como una taquicardia supraventricular. Porque si ustedes notan en alguna parte del electro, alcanzan como a verse ondas P. Pero la china tenía razón y me hizo considerar el diagnóstico porque uno, la señora ya había estado hospitalizada por una FA, estaba en la UCI, y dos, hay momentos en que se ve la onda P, pero usted debería ver la onda P bien y bonita siempre, no que porque la vean una derivada ya significa que no, ya eso no es fibrilación auricular, ¿sí? Y lo que delataba ese electro, ¿qué era? La irregularidad de los RR. Eso era. La taquicardia supraventricular, muchachos, va también muy rápido, pero todos los RR son parecidos. Y bueno, la señora ahí, si usted le calcula la frecuencia cardíaca a ese electro y se toman el tiempo y lo miran, tiene como unos 150 por ahí. El monitor le marcaba como 168, pues sacando el promedio de todos esos QRS, que cuántos tendrá ahí en 10 segundos de electro. Entonces, iba tan rápido el corazón, la respuesta ventricular era tan rápida pues que no le daba tiempo de llenado ventricular, ¿no? Y la señora pues tenía ya las extremidades frías, tendencia como al síncope. Yo la llevé y la dejé allá. Y pues era que la señora había salido de la UCI con una FA con respuesta ventricular rápida. La hicieron cardioversión.
Buenos días. Cuando ustedes estén en medicina interna, se van a dar cuenta que hay unas que llaman cardioversión, o sea, está la desfibrilación y la cardioversión. La desfibrilación con bastante voltaje, la cardioversión, para que me entiendan, con menos voltaje. Y ahí quedó. Y también se puede hacer cardioversión farmacológica. ¿Qué es cardiovertir? O sea, que el corazón está en un ciclo de arritmia y usted corta ese ciclo. ¿Ya? Usted lo puede hacer con corriente o con medicamentos. A la señora pues le hicieron cardioversión allá eléctrica y cuando le dieron de alta le dieron salida con amiodarona, que si ustedes leen es un antiarrítmico. Y hablando de todo un poquito, la amiodarona tiene que ver algo con el yodo. Y usted, si se intoxica con amiodarona, puede hacer síntomas de hipertiroidismo, ¿no? Entonces la señora salió con amiodarona, pero entonces le dieron fórmula por un mes. La señora pensó que pues ella se iba a tomar el medicamento un mes y ya iba a estar curada de por vida. Y mientras la veía el médico internista, pues ella cumplió el mes de tratamiento, lo suspendió. Y ella dijo, pues hasta que me vea el internista, que me diga el internista si vuelvo a tomar o no. Y pues no se había tomado la amiodarona y toma tu arritmia otra vez. Y ya, segunda vez, cuando yo la llevé a la ambulancia, la señora trataba de perder como la conciencia, ¿no? Porque no le llega casi flujo. Y yo no, pues hasta, y yo, no, en mi turno no. O sea, en el del otro sí lo que quiera, pero en este no. Y otra vez yo le hacía la charla, la rural le puso oxígeno, yo no estaba de acuerdo en ponerle oxígeno, porque la señora estaba saturando ambiente como 97, 98. Pero bueno, ella se sentía más tranquila poniéndole oxígeno. Y así llamó a la señora, que allá llegó. ¿Listo? Y para acá de la casualidad, pero ese sí no tengo foto para mostrarles. La meten allá, le están tomando el electro y el ritmo ya está normal. ¿Qué explica eso? Que la fibrilación auricular que ella tiene es paroxística y no se está manteniendo en todo momento. Hay una FA que está siempre y hay FA que es paroxística. Ahorita, en 2 horas otra vez, en 3 horas otra vez, y ya el momento con la evolución, con el tiempo, la FA ya se vuelve permanente. Entonces eso. Y la señora tenía antecedentes de cardiopatía isquémica. ¿Ven? Entonces todo lo que lesiona el corazón predispone a que uno forme una FA. Ya hablando de eso, entonces, miren ese electro. ¿Qué les parece? ¿Seguro? Sí, porque hay una persona Este electro tiene de todo. Sí, pero mientras tanto, ignoremos el supra. Yo sé que hay un supra bien por el diagnóstico, por el momento, ignoremos eso y ahorita hablamos de eso. Profe, yo creo que están vigilando. ¿Sabe qué es lo que me hace dudar? Miren que este electro tiene varias ondas P que se ven fácil. Mire. Acá hay un intento. Por acá otra vez, ahorita hay una por aquí. Mira acá. Acá pero está un poquito. Ahí Mira es. acá. P5, ¿dónde está? Pero la línea política no debería ser. Yo le enseñé eso a usted la vez pasada. Yo le enseñé eso a usted la vez pasada, ¿no? Unas condiciones que hacían que esto se viera así. Bueno, pero el ritmo sí está un poquito irregular y eso pudiera hacer que uno piense que es una FA, pero es que se distingue muy bien la onda P. Ahorita más tarde les muestro una. Listo, entonces ahí viene parte de la clase
que es que hay unas condiciones, muchachos, hay unas condiciones que pueden simular, o sea, este electro sí está patológico, no estoy diciendo que no, ¿sí? Sino que propiamente no es una FA. Hay unas condiciones que pueden hacer que yo piense en unas patologías o que de pronto se presenta en un electro normal. Yo veo eso y yo pienso que el paciente tiene una patología, sin que el paciente tenga una patología. O puede ser que el paciente sí tiene una patología y yo veo eso y pienso que tiene otra patología que me distrae de la que es importante. Y esos son los famosos artefactos. ¿Qué son los artefactos? Ustedes lo van a ver en medicina interna, que les hablan de todos los exámenes que tienen artefactos. Los artefactos son como variaciones o cosas que pueden interferir en el examen normal y que pueden hacer que usted piense que algo es patológico sin que lo sea. Entonces, por ejemplo, miren arriba, ¿qué puede hacer que la línea del electrocardiograma se vea así gruesa? Entonces, interferencia por corriente alterna. Normalmente es cuando conectan el electro y la enfermera dice, ay no, yo mientras tanto voy a poner a cargar el celular aquí y coloca ahí al lado de donde está conectado el electro, coloca el celular de ella. Esos aparatos son muy sensibles a la parte de la electricidad. Entonces pueden hacer una interferencia y la línea isoeléctrica verse así, gruesísima. La línea isoeléctrica no, la línea de prácticamente todas las ondas se ve así gruesa, sin que haya ninguna patología en el paciente. Lo otro es esto que está acá, esto que está acá es lo mismo que está acá, solamente que ahí se ve mejor. Porque digan que no les invierto. Porque está por un fallo de pilas. Es que yo lo agarro para jugar con el gato. Entonces, esto que ustedes ven acá es lo mismo que está aquí, que dice el terminal del músculo somático. ¿Qué es lo que sucede? La enfermera a veces coge y mete al paciente en la sala del electro y hay una línea así como esta. Entonces le quita al paciente todo, porque acuérdense que para tomar el electro tiene que quitarse la camisa, el reloj, el anillo, los collares, ¿sí? A veces las mujeres también le hacen quitar los aretes. ¿Por qué? Porque es metal y puede hacer alguna interferencia. Entonces le quita todo, ¿no? El pantalón no. El pantalón no es necesario, no. Solamente la camisa. Y queda la piel del paciente descubierta. Entonces lo ponen en un sitio frío y el paciente somete. Estos temblores requieren de que haya despolarización de los músculos, ¿no? Y cada que el paciente hace esto, pues está creando corriente eléctrica, la despolarización del músculo esquelético. Y esa despolarización de esos músculos pues puede interferir en lo que es la parte del electrocardiograma. ¿Sí? Entonces puede verse esto. Un temblor que puede interferir con la identificación de la banda P. Pero mire que se ven unas derivadas más que en otras. Mire, en D2 se ve muy bien, en D1 casi no, en D3 se ve muy feo. ¿Sí? Entonces, depende del sitio donde más tiemble, sí, depende del lugar. Por eso en algunos electrodos se ve y en otros no, porque no todos los electrodos están colocados en el mismo sitio. ¿Sí? Entonces, puede suceder eso. Cada vez que ustedes vean de pronto así que esto se confunde mucho con fibrilación auricular, porque hay fibrilación auricular que se ve prácticamente así igualita. Pero si ustedes empiezan a identificar muchas ondas P de pronto, ¿sí? Ondas P que se ven muy bien, ¿sí? Que se pueden ver más de una derivada, miren acá, aquí otra vez, pues de pronto pongan en duda un poquito, no se metan de una vez, que puede ser una FA, ¿sí? Acá el ritmo está irregular también, y eso puede hacerlos pensar de que, pues, que es una fibrilación auricular. El paciente tiene varias cositas, ¿no? O sea, tiene este artefacto que le estamos diciendo, pero el paciente también está 150%. Tiene un ritmo irregular. Y acá
está presentando algo que me llama la atención, que tiene como un supra del nivel del ST. Pero, a ver, no, sí, el paciente probablemente se está infartando. El paciente se está infartando porque ¿qué? Tiene supradesnivel del segmento ST en dos derivaciones continuas. ¿Sí lo ven ahí? O sea, tiene supradesnivel del segmento ST en D3 y ABF. Entonces son dos derivaciones que están mirando la misma cara, la cara inferior del corazón. Entonces, sí, ese paciente tiene un infarto de cara inferior. Probablemente el infarto es lo que me está condicionando que el paciente haga un ritmo irregular, probablemente. Por eso está presentando esa regla. ¿Listo? Entonces mire que si uno ve esto de entrada, uno dice, uy, una fibrilación auricular, y ya, se queda con eso, ¿sí? Entonces el paciente tiene un artefacto y se está infartando. Y lo otro que puede suceder es que a veces la enfermera no coloca muy bien los electrodos, entonces los electrodos quedan como haciendo contacto y a la vez no, están como ahí flotantes, no quedan bien pegados a la piel. Entonces a veces ustedes ven unos electros que empieza la línea acá y termina hacia allá. Eso es muy común que pase. Entonces a veces el que no sabe electro dice, uy, un supra, porque está yendo hacia arriba, y el paciente entonces se está infartando, ¿no? Es una línea basal oscilante. En ese caso, si usted cree que de pronto está mal tomado el electro, pues pida a la enfermera que vuelva y se lo tome y que le pegue bien los electrodos. ¿Profe? ¿Profe? ¿Con una persona obesa no pasaría lo mismo? O sea, como que hay interferencia. No, lo que se ve es disminución del contagio, pero no la línea oscilante. Que la línea oscilante es que está haciendo, la enfermera lo pega, el electrodo detecta la corriente y de alguna manera el electrodo se suelta, deja de hacer contacto con la piel, entonces ya no detecta, digamos, el mismo voltaje, ¿sí? No lo detecta tan, digamos, de la manera correcta y empieza la línea a oscilar, ¿sí? Porque, digamos, tiene algún problema el parche y detecta corriente, no detecta corriente, detecta corriente, no detecta corriente. Mientras que en el obeso, mientras el electrodo esté bien pegado, lo que se van a dar son las ondas básicas, se ven las ondas más básicas. Y depende, ¿no? Porque no necesariamente en todo obeso. Puede ser que tenga un obeso que tenga de pronto una hipertrofia ventricular bastante fuerte y se vean las ondas altas, porque tiene aumento del voltaje. Sino que depende, es lo que ustedes pueden encontrar. Una mujer que tenga las mamas muy grandes también se puede encontrar de pronto un poquito de disminución del voltaje, pero no necesariamente. Bueno, rápidamente no me voy a concentrar mucho en esto. Algunas alteraciones que puede tener el corazón, que pueden condicionar que el paciente tenga algún cambio del eje, pero esto no necesariamente tiene que ser una hipertrofia, digamos, ventricular. Me explico. Angulación del corazón a la izquierda, o sea, cosas que pueden hacer que el corazón literalmente sí se incline hacia la izquierda. ¿Y qué puede hacer? Entonces, por ejemplo, la inspiración profunda, sobre todo, bueno, en algunos individuos más que en otros. Usted sabe que en la inspiración el diafragma baja, se comprime, ¿sí? Para permitir la expansión pulmonar. Y en la expiración el diafragma sube, ¿sí? Para comprimir los pulmones y, digamos, sacar el aire. Entonces, en la expiración profunda, el diafragma sube tanto que puede, usted sabe que el corazón está descansando sobre el diafragma. Entonces el diafragma sube tanto, el corazón está de esta forma, así, el diafragma sube y pues lo puede levantar y puede hacer que mire por un momento más hacia la izquierda. Al momento de agacharse, ¿sí? O todo lo que sea compresión abdominal, puede angular un poquito el corazón a la izquierda. La obesidad puede angular el corazón a la izquierda y el obeso puede tener una desviación de línea a la izquierda por
porque puede tener una hipertensión arterial y porque la grasa abdominal aumenta la presión intraabdominal y aumenta la presión sobre el diafragma, y la grasa abdominal comprime el diafragma, y al comprimir el diafragma lo sube, y al subir el diafragma pues el diafragma sube al corazón. Entonces si el corazón normalmente está apuntando hacia la izquierda y el diafragma sube, pues el corazón trata como de horizontalizarse más hacia la izquierda. Entonces un paciente con obesidad, obviamente sobre todo obesidad mórbida, esto puede tener un eje desviado a la izquierda por todas las patologías que tiene, ¿sí? Sobre todo hipertensión arterial, si tiene hiperlipidemia, sí, recuerde que la sangre trata de volverse un poquito más viscosa, entonces el corazón tiene que aumentar la fuerza de contracción, todo eso hace que el corazón cambie. Y más encima por la compresión abdominal, pues puede hacer que el corazón, digamos, tenga una desviación a la izquierda. La vez pasada yo les dije, no necesariamente que ustedes tengan el eje desviado quiere decir que el corazón, o sea, si usted tiene el eje desviado a la derecha, no quiere decir que el corazón esté mirando hacia la derecha, no necesariamente. Puede estar mirando normal, pero la hipertrofia ventricular es la que desvía el eje. Pero en este caso, como en algunos casos particulares, el corazón como estructura anatómica sí se desvía hacia ese lado. Angulación del corazón hacia la derecha, sobre todo en individuos muy delgados, tipo esto tiene un nombre. ¿Cómo? No, ese tipo de individuos que son muy delgados, ectomórficos, que tienen dificultad para ganar peso, para ganar masa muscular, para ganar grasa. El tórax toma una conformación, ¿sí?, como cilíndrica, y digamos el corazón tiende como a colgar, entonces si el corazón normalmente está mirando a la izquierda, tiende a quedar como hacia abajo, entonces puede que haya el eje pronto esté más hacia 90 grados, ¿no?, más cercano. Esto sucede en esos individuos. No necesariamente todos los individuos delgados van a tener eso, pero sí lo pueden encontrar. Lo otro que van a encontrar frecuente es el aumento de voltaje de las ondas en este tipo de personas. En estos días un amigo de mi trabajo, pero que es policía, no tiene nada que ver con médico, me envía un electro del cuñado a ver tiene como 22 años, bastante flaquito. Y él me envía el electro está normal, pero todas las ondas en casi todos los complejos, los complejos QRS en casi todas las derivadas son altos, son bastante altos. Y ya, no tenía nada más. Entonces yo le dije, sin yo saber, pues yo le dije, él es bastante flaquito. Y él me dijo, sí, es flaquito. Me dijo, ¿por qué? Yo le dije, no, porque ahí en el electro, digamos, puedo ver eso. Y él me dice, uy, ¿cómo así usted puede ver el peso de una persona con el electro? No, pues no puedo saber cuánto pesa, pero sí puedo presumir que es un paciente delgado. ¿Sí? ¿Qué le hizo tomar el electro? No, porque el pelado trabaja en la parte de esas redes de internet y ¿sí?, instalando esa vaina, y el chino coloca en escaleras y dura horas colocando esa vaina, horas trabajando en una posición, y el chino andaba con dolor en el pecho. Pero yo le dije a él, ¿por qué se tomó el electro? No, dolor en el pecho. Yo le dije, ¿en qué trabaja? Casi siempre cuando se pregunta eso, ya. Y me dijo, no, él mantiene cambiando redes de internet, no sé qué vaina, y yo le dije, ok, él cuando se toca le duele, y me dijo, sí, yo le dije, dolor musculoesquelético, un síndrome de Tietze. Yo se le coloca metocarbamol, aires, ibuprofeno, y el paciente mejora. Entonces el chino me lo había tomado por eso. Casi todos los individuos jóvenes que se toman un electro es por dolor en el pecho, y por ahí el 90% de ellos no es cardíaco, sino es esofagitis por reflujo o músculo esquelético. Y ya. Entonces era por eso. Entonces él se sorprendía y decía, uy, ¿usted puede saber el peso? No, pues el peso no,
pero si ustedes se refinan y entre más leen, ustedes tienen detallitos que parecen magia, pero no. Listo. Entonces, situaciones que provocan desviación del eje. Estas eran situaciones como que se pueden presentar y me pueden provocar alguna angulación del corazón o alguna desviación de pronto del eje, ¿no? Sin que haya una patología cardíaca como tal. ¿Sí? O sea, depende más de la persona. Y esto sí ya es patología cardíaca. ¿Sí? Entonces, situaciones que provocan desviación del eje. Ya calculamos cómo más o menos vamos a ver si el eje está desviado o no. ¿Sí? Y lo que sucede básicamente es esto, que esta gráfica es de, si no estoy mal, esta gráfica es de Gaito. Claro que es de Gaito. Que le muestra cómo un ventrículo izquierdo está hipertrofiado respecto a uno derecho. Entonces, el derecho que se despolariza rápidamente y luego la corriente eléctrica viene para la izquierda y mire todo el músculo que tiene que atravesar. Entonces, ¿eso qué hace? Pues que el eje se desvía a ese lado. Acuérdense una cosa, el corazón puede estar muy hipertrofiado, pero no necesariamente ustedes van a encontrar una prolongación del QRS, no necesariamente. Porque si ese corazón conserva las vías de conducción, ¿sí? Teóricamente la conducción sigue siendo rápida. Entonces, señora. Yo había mirado que para el lado de la izquierda había unos parámetros como súper específicos que le gustaban. O sea, no solo como que el electrocardiograma tenía unos parámetros. Sí, los criterios de Sokolov-Lyon, pero digamos no se los voy a enseñar ¿por qué? Porque en medicina interna lo van a ver y porque los criterios de Sokolov ya son bastante más avanzados y sería meterles muchísimo ahorita, entonces por eso no les enseño, pero sí, los criterios de Sokolov, y hay otros, me hablan de criterios para hipertrofia cardíaca y para también de bloqueos de rama, ¿sí? Pero yo les estoy enseñando por el momento solamente que usted agarre un electro y usted pueda más o menos calcular el eje, saber hacia dónde está, y respecto a eso y respecto al voltaje de las ondas, usted pensar si el paciente tiene o no una hipertrofia ventricular para hacer como un diagnóstico inicial, ¿sí? Eso es lo que necesitan ahorita, como las bases de qué es patológico y qué no, y más adelante ustedes se van perfilando, porque ahí sí sería muy pasado en mi parte en una semana meterles criterios de Sokolov y criterios de electrocardiográfico mucho más avanzados. Entonces, por el momento, ¿qué quiero que se meta en la cabeza? Sospecha de hipertrofia ventricular, entonces desviación del eje y aumento del voltaje. Sí, sobre todo sí, es una hipertrofia que se ha acompañado no, la hipertensión probablemente ha causado la hipertrofia, sino es una hipertrofia que primero lleva muchísimo tiempo, que ahora está acompañada de fibrosis y que el paciente ha tenido antecedentes de infartos, pero la hipertrofia solita no me va a dañar las fibras. O sea, la hipertrofia me habla de que el paciente tiene daño miocárdico, ¿sí? Pero la hipertrofia por sí sola no me va a dañar las fibras de conducción, me las daña o el infarto o la fibrosis. Entonces es incorrecto pensar, por ejemplo, bloqueos de rama por hipertrofia miocárdica, no. Bloqueos de rama por antecedente de cardiopatía isquémica, ¿sí? O remodelación miocárdica. ¿Listo? Entonces, si el paciente tiene solamente hipertrofia miocárdica, como ocurre, por ejemplo, ayer vi una doctora, ¿quién fue la que me dio el electro? ¿No es cierto? Es el paciente joven, ¿cierto? Como 30 y algo de años. Y ella me envió un electro, pues por una duda académica que ella tenía, que tenía razón en lo que me pregunta. Y ella me dice, resulta que cuando ustedes toman el electro tiene como una inteligencia artificial, pero esa inteligencia artificial no es tan avanzada. O sea, todavía necesitamos hoy en día el análisis humano del electrocardiograma. No se ha logrado una IA que lo pueda analizar. Y entonces la IA les emite a usted un diagnóstico, la IA del electro le emite a usted un diagnóstico basado en lo que ella está viendo, ¿sí? Pero ella no analiza todo.
Y en el electro que ya me pasa, la IA le coloca desviación del eje a la izquierda y ella me dice, Doc, pero D1 y ABF están positivos. D1, ¿sí están positivos ABF? ¿O está negativo ABF? Creo que a veces estaba negativo, pero de dos. Ah, ya, sí. D1 está, en el electro que ya me pasa, D1 está positivo, ABF está negativo y D2 está positivo. Está normal, está conservado. Entonces ella me dice, ¿por qué el electro dice desviación del eje a la izquierda? Eso es una situación muy frecuente. O sea, a veces le toman un electro a un paciente que está tranquilo y el electro le dice supradesnivel del ST en B2, B3, B4 y usted dice, puta, y lo remite. La IA emite diagnósticos conforme a lo que ve, ¿sí? Pero la IA no pone en práctica las guías en donde dice, no, porque si es en B1 y en B2 tiene que tener tal magnitud, no cualquier desviación del ST ya es infarto, ¿sí? Y todos, acuérdense que todos los electros se interpretan en el contexto de qué, del paciente. Si el paciente no tiene clínica de isquemia, ¿sí? Entonces el electro le decía ya eso. ¿Qué pasa? Que el electro ya calcula que de uno es positivo y ABF es negativo y de una vez le dice hipertrofia, le dice desviación del eje a la izquierda. El eje ahí todavía está conservado, pero para un paciente de 35 años estaría normal. Paciente de 35 años que ya tenga ABF negativo, sabiendo que el eje del corazón está mirando hacia abajo. Entonces era lo que yo le decía, situaciones que son normales, dentro del contexto de los límites normales, pero que ya usted tiene que pensar que el paciente tiene una patología, que probablemente tenga ese paciente. Doc, ese paciente que tiene, ese señor que tiene. En una profesión eléctrica me enviaron por No saben, no lo conocen. No puede ser una ilustración. Lo más probable es que el paciente esté empezando a ser hipertenso. 35 años, se está acercando a los 40. Lo más probable es que esté comenzando a ser hipertenso. Estoy suponiendo yo, ¿sí? Que ya lleve unos añitos, pero no muchos, ¿sí? No muchos. Y el corazón está en su fase plena de hipertrofia, no ha tenido antecedentes de isquemia, ¿sí? Acuérdense que en los primeros años es una hipertrofia pura, no ha habido todavía daño. Ya después de que hablemos, ya el paciente no se trata 5, 6, 7, 10 años, no sé, 15, depende de cada paciente, pues ya empieza a haber remodelación y ya no hay una hipertrofia, sino ya zona de atrofia, todo lo demás. Y ese paciente tiene eso, entonces el paciente ya se le está empezando a enviar el eje a la izquierda, probablemente esté hipertenso y el corazón está empezando a hipertrofiarse, el ventrículo izquierdo para superar eso, ¿sí? O de pronto no tiene hipertensión y lo está empezando a molestarle alguna válvula, de pronto una estenosis aórtica, ¿sí? Una insuficiencia aórtica también podría causarlo, pero la estenosis causa más hipertrofia que la insuficiencia. Y bueno, así, ¿sí me hago entender? Entonces, sí, generalmente produce más sintomatología, pero puede estar presente, pero puede estar presente. La valvulopatía aórtica, cuando una estenosis, el paciente no presentaría también síntomas de la parte de la hipertrofia, síntomas de hipertensión. Es que depende del grado de estenosis. Depende del grado de estenosis. El corazón es muy sensible a todos los tipos de estenosis valvular, pero si la estenosis no es tan marcada, puede que no reduzca lo suficiente el gasto cardíaco como para que el paciente tenga síntomas. Me hizo acordar de una cosa, en el quiz me colocan, o sea, usted sabe que es un quiz de fisiopatología, y me colocan respuestas valvulopatías. Para ser más específico, la insuficiencia cardíaca izquierda, que causas de insuficiencia cardíaca izquierda, y me colocaban valvulopatías. O sea, entonces una valvulopatía de la tricúspide me ocasiona insuficiencia izquierda, ¿no? Había que especificar valvulopatía aórtica. Aórtica, una mitral también puede causar, ¿no? ¿Sí? Si quieren ser más específicos, una estenosis aórtica, bueno. 3 causas diferentes: estenosis aórtica, insuficiencia aórtica, estenosis mitral. Tiene razón. No, valvulopatías, como interprétalo como se le dé la gana. Sí, entonces estamos en fisiopato, ya terminando, y nada, todavía que no. Algo tan sencillo como eso.
O algunos se ponen de bocones, contestan bien y colocan ahí otra cosa y la paran. Y no uno, a varios les pasó eso. Que yo veo y digo, ay, no, sí sabe. Y coloca luego algo y yo digo, bueno. Entonces, lo que se le está preguntando nomás. Yo le pregunto 3 cosas, lo mismo. Me colocan 7, 4 mal y 3 bien. Ahí como, a ver si que pronto cuál le pega. Entonces no aguanta. ¿Listo? Entonces, hipertrofia ventricular izquierda, patologías sistémicas, patologías sistémicas como la hipertensión, sobre todo aumento de la resistencia vascular periférica, y patologías valvulares tipo, por ejemplo, estenosis aórtica. ¿Listo? Entonces el eje eléctrico del corazón se desplaza hacia la zona que está hipertrofiada. Acá la parte de las valvulopatías. Hipertrofia ventricular derecha, sobre todo en situaciones de, creo que la más común hoy en día que causa hipertrofia ventricular derecha es la hipertensión pulmonar. ¿Sí? Patologías de la válvula pulmonar causan mucha hipertensión. Causa mucha hipertrofia, del ventrículo derecho. Hay más, pero eso es como la más. En el electro lo vemos, entonces vemos acá, vamos a buscar D1, acá está, D1, negativo. Miren la profundidad del voltaje de las ondas, ¿sí lo ven? Más de 1 milivoltio, mire, un cuadrito, 2 cuadritos, 3 cuadritos, 1.5 milivoltios. Acuérdense que 2 cuadrados grandes hacían 1, ¿no? Y ABF, que acá tiende a ser todavía un poquito positivo, y ABR, que tiene ondas positivas, de alto voltaje, ¿sí la ven ahí? Desviación del eje a la derecha. Mire, eje desviado a la derecha, y ondas de alto voltaje. Ya. Bloqueos de rama todavía no me voy a meter en eso, es como la última parte de las que les voy a hablar, porque esto sí ya le rompe la cabeza, porque los bloqueos de rama tienen unas cosas que son lógicas y otras que no. Los QRS están como una que. Acá hay varias cosas. Mira, acá es como si fuera un QRS, voy a decirlo mal, pero para que me entiendan, como si fuera un QRS mellado o una onda R mellada. Y acá también, pero estos son hallazgos sugestivos de bloqueos de rama que trataré de enseñarles más adelante. Todavía no quiero meter mucho eso. Porque el bloqueo de rama tiene parte de desviación del eje, pero también alteraciones morfológicas de las ondas. Y toca aprenderse cada patrón. O sea, este patrón significa algo, este patrón puede significar otra cosa. Entonces es más complejo. Entonces todavía no vamos a meter. Situaciones que pueden tener voltaje disminuido. Entonces, voltaje aumentado, individuos que sean muy delgados, que no necesariamente tiene que ser patológico, y lo más frecuente, hipertrofia, ¿no? Ventricular. Y situaciones que provocan disminución del voltaje, entonces derrame pericárdico. ¿Por qué el derrame pericárdico provocaría disminución del voltaje? En la pleura no, en el pericardio. Sí, porque estamos hablando del derrame pericárdico. Entonces, una cosa es pleuras, pulmón, pleuras, corazón, pericardio. Entonces, entre el corazón y el electrodo se acumula una cantidad de líquido que sí, digamos que interfiere. Aunque los líquidos son buenos conductores de electricidad, pues digamos que igual de todas maneras es una cantidad de líquido que está superponiéndose entre el corazón y el electrodo. Entonces el electrodo lo marca con unas ondas
un voltaje disminuido. El derrame pleural, lo mismo, digamos, por el mismo mecanismo del derrame pericardio, ¿sí? Derrame pleural, sobre todo derrame pleural, que es un derrame pleural bastante importante, ¿no? El enfisema, ¿por qué? Porque el enfisema, si ustedes buscan la definición de enfisema, el enfisema es acumulación de aire a nivel pulmonar. Obviamente el pulmón está lleno de aire, pero está lleno de aire dentro de los alvéolos. El resto del parénquima pulmonar, digamos, no se llena de aire. El enfisema, ¿qué es? Una destrucción alveolar, una destrucción del parénquima pulmonar que hace que el parénquima pulmonar básicamente esté lleno de aire en todas partes. Entonces, ¿eso qué hace? Prácticamente todo el tórax se llena de aire. Y el aire es mal conductor de electricidad y no permite fácilmente la conducción de electricidad del corazón hacia el electrodo. Y los infartos. Los infartos, ¿por qué? Porque los infartos condicionan alteraciones de la repolarización, también de la despolarización un poquito, ¿sí? Esto no funciona el músculo cardíaco que se está infartando, no funciona adecuadamente. Y ya, por ejemplo, si es ya el paciente se infartó, ya el músculo se perdió, pues queda una secuela, y esa secuela es tejido cicatricial que no conduce electricidad. Entonces eso lleva a que el paciente que ha tenido muchos infartos, pues está lleno el corazón de cicatrices y en el electrocardiograma hay voltaje disminuido. ¿Por qué voltaje disminuido? Porque hay menor músculo cardíaco, ¿sí? Es lo inverso a la hipertrofia. Nuevamente esto ya es otra parte que les voy a hablar, creo que ya en la otra clase, que es infarto exclusivamente. Quiero hablar de infarto solamente. Y esta parte, que es la más perrona, que es la parte de arritmia. Entonces ya aprendieron a identificar un electro normal, ¿no? Miran onda P, miran ritmo, miran eje, y hasta ahí vamos, ¿no? Listo. Entonces, ritmos sinusales. Está entonces la taquicardia, que bueno, la taquicardia, hablando de la taquicardia sinusal, ¿no? Taquicardia sinusal. Entonces, ¿qué significa? El nodo sinusal sigue mandando en el corazón, ustedes van a ver onda P, pero la frecuencia cardíaca es mayor del 100. Y esto aplicado para adultos, ¿no? Porque depende de la edad. Depende de la edad. Pero para adultos, promedio adolescente a adultos, sí, pelado de 12, 13, 14 años en adelante hasta la adultez, incluso adulto mayor, este parámetro es válido. Entonces, mayor de 100 latidos por minuto. Miren ese electro cuánta frecuencia cardíaca tiene. Así de pasonazo, como casi 150, yo creo. Entonces, una frecuencia que define la taquicardia sinusal, presencia de onda P, ¿sí? Y un ritmo sinusal y una taquicardia sinusal definida por más de 100 latidos por minuto, ¿sí? 100 o más latidos por minuto, definidos al momento de nosotros cuantificar los complejos QRS que hay ahí, y nos dan pues que el paciente tiene 100 o más latidos por minuto. Causas de esto: aumento de la temperatura corporal, o sea que una fiebre, ¿sí? La febrícula puede elevar un poquito la frecuencia cardíaca, la fiebre o condiciones de altas temperaturas, por ejemplo, meter al paciente en un sauna, una cosa así, ¿no? La anemia, pero rara vez la anemia lleva a elevaciones tan altas de la frecuencia cardíaca. Puede llevarla, lo más frecuente es que la lleven muy limítrofe, a 90, 95, 85 en reposo, ¿sí? Y ya de pronto anemias muy feas o anemias súbitas. Por ejemplo, si es un paciente que lleva un año en anemia, lo más probable es que usted no lo encuentre taquicardia, porque el paciente se ha adaptado, ha tenido tiempo de adaptarse. Pero si usted lleva al paciente a una hemoglobina, él está en una hemoglobina de 13, usted lo lleva a una hemoglobina de 7,
ahorita en el transcurso de 2 horas, usted lo va a encontrar muy taquicárdico. ¿Y cómo podría llevarlo a esa hemoglobina? Que el paciente esté sangrando, que tenga una hemorragia, que viene investiga, por ejemplo, que esté vomitando sangre, que esté haciendo poco con sangre. ¿Sí? Entonces, en esa situación, una anemia sí me llevaría a una frecuencia cardíaca tan elevada. Un hipertiroidismo, sobre todo ya en el contexto, por ejemplo, en este ritmo de 150 así tan elevado, una tirotoxicosis. ¿Sí? Un hipertiroidismo, digamos, que no me está llevando al paciente a una agudización, una tirotoxicosis, sino que está el hipertiroidismo ahí. Puede llevármelo también limítrofe, 90, 95, 100. Estimulación simpática, ¿sí? Situaciones de lucha o huida, que el paciente tenga mucho miedo o esté demasiado estresado, o medicamentos, lo más frecuente es medicamentos, por ejemplo, el paciente que se aplica salbutamol y empieza todo, doctor, y ese corazón está bien, y usted lo puede encontrar así taquicárdico. ¿Sí? Hay pacientes que el salbutamol los pone muy taquicárdicos. El salbutamol. Enfermedades o toxinas, enfermedades, de pronto alguna infección, alguna situación metabólica. Esas son condiciones, digamos, que no son tan comunes. Y bueno, el aumento de la temperatura aumenta el metabolismo del nodo sinusal, limita su excitabilidad, disminuye el umbral de excitación del nodo sinusal. Entonces, acuérdense, taquicardia sinusal. La bradicardia sinusal, entonces presencia de onda P y frecuencia cardíaca menor, igual o menor, de 60 latidos por minuto. Contados como, pues, con los complejos QRS, ¿sí? En el electrocardiograma. Si ustedes cuentan ahí ese electro, tiene 150, 175, Z como 48. ¿Listo? Pero mire que tiene presencia de onda P. Tiene presencia de onda P. ¿Por qué se puede dar eso? Estimulación vagal, por ejemplo, usted que haga un masaje carotídeo puede llevar a una bradicardia compleja. Sí, un deportista de alto rendimiento, pero no lo van a encontrar tan frecuentemente. Y medicamentos, por ejemplo, intoxicación por organofosforados. ¿Por qué en intoxicación por organofosforados van a encontrar eso? Eso se lo va a preguntar el doctor Rincón, el toxicólogo, el otro semestre. Y ya los de cuarto que pasaron a quinto ya me hicieron quedar mal. ¿Y por qué no fue por algo que se explicó en fisio? ¿Por algo que? Explicó el fisio. Evidentemente. Si yo le pregunto algo es porque yo ya se lo digo. De los reactores muscarínicos y nicotínicos. Tiene que ver con la acetilcolina. En la intoxicación por organofosforados, el organofosforado inhibe la acetilcolinesterasa. Entonces predomina la acetilcolina, que la acetilcolina es el neurotransmisor por excelencia del sistema nervioso parasimpático. Entonces el paciente hace, ahí como hagan de cuenta, como una reacción vagal generalizada. ¿Sí? Hace una miosis, salivación, los bronquios comienzan a producir moco, producción de jugos gástricos, vomita, sudoración, frío y bradicardia. ¿Por qué bradicardia? Pues por la estimulación vagal intensa. También respiración lenta. A nivel de, depende, porque puede tener respiración lenta por la parte vagal, pero al mismo tiempo puede tener una taquipnea, producto de que como está bradicárdico, incrementa. Sí, entonces usted puede encontrar situaciones. Usted tiene que... O sea, la acumulación de acetilcolina es la que produce la inhibición de la acetilcolina. No, o sea, el organofosforado, que es el veneno, sí, es el que inhibe la acetilcolinesterasa. Ok. Eso... ¿Cómo? Sí, aumenta el peristaltismo, el paciente se caga en los pantalones, literal, tiene demasiado dolor abdominal. Puede que esté Encefalopático, con alteración de la conciencia, de pronto sí.
por la bradicardia, por la misma intoxicación y porque a nivel del sistema nervioso central también se maneja la acetilcolina. Entonces, esa acumulación de neurotransmisores puede ponerlo un poquito loco. ¿Y qué? ¿Y qué otra cosa les iba a decir? No, pues mucha salivación, dolor tipo cólico intenso. Relaja todo. Sí, aumento del peristaltismo y relajación de esfínter anal. Lo que tenga ahí en el intestino va a salir. Se orina también por contracción del detrusor y relajación del esfínter externo, que todo está controlado por el parasimpático. Entonces el paciente se saliva, se vomita, se caga, se orina. Y ese paciente tienen que colocarle unos medicamentos que son pues digamos como la parte del antídoto, le tienen que colocar la atropina porque la atropina contrarresta el sistema nervioso parasimpático. Bueno, eso ya es la parte de toxicología. Esta partecita no va a entrar mucho porque me interesa esta. Ahora sí, bloqueos auriculoventriculares. Entonces, en el bloqueo auriculoventricular, ¿qué denota? Un alargamiento del intervalo. Ya se los había dicho. Ustedes saben, lo más arrecho es que me muestran la grabación de la primera partecita donde yo les estoy diciendo. ¿Sí? En el bloqueo B no se mira tanto la onda P, que no sé qué, y más adelante les digo, lo que se mira es el intervalo completo. Y me ponen la puta grabación donde yo digo, no se mira la onda P. Entonces, como yo digo que no se mira la onda P en la primera parte de la grabación, entonces es el segmento, porque claro, si no es la onda P es el segmento, ¿no? Entonces, yo tengo una memoria, mejor dicho, yo me acuerdo de cada cosa que les digo. Entonces, apréndenselo para la vida. Ustedes miran ese el intervalo. El intervalo, porque es que el intervalo completico finalmente representa el tiempo en que se produce despolarización auricular y comienza el QRS. Entonces, por denominación casi que internacional se mira el intervalo completico. Y ya, pues si ustedes ven que es mayor de 0,20, o sea, un cuadrado de estos, un cuadradito grande de estos, ¿sí? Si ya es mayor que un cuadradito de estos, ya normalmente ya estamos hablando de un bloqueo. ¿Qué denota el bloqueo auriculoventricular? ¿En dónde radica la fisiopatología de eso? El problema no es del nodo sinusal. El nodo sinusal se despolariza. El problema es del auriculoventricular, que por alguna situación, por lesión miocárdica, por fibrosis, por calcificación, por remodelación, por actuación crónica de la angiotensina 2, por antecedentes de isquemia miocárdica que haya comprometido el nodo auriculoventricular, pues el nodo auriculoventricular no funciona de manera adecuada. El nodo auriculoventricular normalmente retiene el estímulo que viene de la aurícula por lo menos unos 0.12 segundos. ¿Sí? Entonces a él le llega el estímulo de la aurícula, él lo retiene aproximadamente 0.12 segundos y lo deja pasar. Tanto así que pues, prácticamente sumado entre la duración de la despolarización de la aurícula y lo que retiene, el tiempo que retiene el nodo sinusal, el nodo auriculoventricular, ese estímulo para dejarlo pasar, pues más o menos un 0.16 a 0.18, pero por denominación se dice, no, si esto ya demora de 0.20 o más de 0.20, pues ya hay un problema. Entonces lo que sucede es que al nodo auriculoventricular le llega el estímulo para despolarizarlo y él básicamente no lo transmite o lo transmite como él quiere y en el tiempo en que él quiere, para que lo entiendan. Entonces llega el estímulo, puede que este estímulo sí lo deje pasar en el tiempo que es. Luego llega un estímulo y puede que este ya no lo deje pasar. Llega un estímulo y puede que este lo deje pasar, pero sí, a los 0.30, a los 0.25, a los 0.28 segundos. ¿Eso qué dice? Que la parte celular del nodo, porque acuérdense que
todas estas estructuras son células nerviosas, que el nodo está, digamos, perdiendo funcionalidad, la parte celular está afectada, ¿no? Probablemente antecedentes de isquemia que alcanzaron a comprometer parte del nodo y han perdido celularidad, ¿sí? Y acuérdense que todo lo que muere en el cuerpo se reemplaza por tejido cicatricial, entonces probablemente se empieza a reemplazar el nodo auriculoventricular por tejido cicatricial que no conduce muy bien, y eso es lo que retrasa más la conducción del nodo AB hacia el haz de His. Entonces, básicamente, ¿qué denotan los bloqueos auriculoventriculares? Un nodo auriculoventricular que está enfermo. ¿Por qué está enfermo? Normalmente porque el corazón tiene que tener algún proceso fisiopatológico, ¿sí?, que lo comprometa. Hay algunas situaciones muy anormales, como unas que yo les comenté de un policía, pero él tenía la afectación del nodo sinusal. Nodo sinusal enfermo, que ya no le estaba funcionando, y el man es delgado, muy delgado, y el man es policía. El man juega fútbol, el man no fuma, el man no toma. De pronto no se cuida muy bien en la alimentación, pero no le da para que haya perdido el nodo sinusal. Y lo perdió y le tocó porque se fue de marcapaso y mantiene como 35 años. No, como 33 años. ¿Qué pudo haberlo provocado ahí? No sé. Ahí toca mirar. Él no tiene el electrocardiograma que haya tenido antecedentes de isquemia miocárdica ni nada de eso, ¿no? Toca mirar la parte genética del paciente. ¿Será que en su familia han sufrido de pronto patologías cardíacas? Toca ponerlo a estudio. O algo tuvo que haber pasado ahí que se sale de la normalidad, pero el caso es que es un paciente joven que se sale del contexto de lo que uno esperaría, que ahora pues ya tiene marcapaso. Pero lo normal y frecuente es que usted encuentre un paciente que ese corazón ha estado trasminado. Bueno, ya no le doy más cuentas a esto. Entonces, en el bloqueo auriculoventricular de primer grado, ¿qué encuentran ustedes? Encuentran una prolongación, un alargamiento del intervalo PR, ¿sí?, o PQ, como lo quieran llamar. A mí me gusta más PR, de ya 0,20, más de 0,20 segundos, que está presente en prácticamente todos los complejos, ¿sí? Se mantiene constante, no tiene una variación, ¿sí?, no tiene una variación en su longitud. Por ejemplo, si le hagamos de cuenta que acá mide 0,22, pues mide 0,22 en todos. Acá, a ver, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuadritos aproximadamente, como unos 0,22 segundos, ¿no? Entonces, el bloqueo auriculoventricular de primer grado es presencia de onda P, pero prolongación del intervalo PR, que normalmente es constante en todos los complejos de ese electrocardiograma que estamos estudiando. Ese es el bloqueo auriculoventricular de primer grado. Tratamiento, no, solamente se le hace seguimiento a ese paciente, porque normalmente no son tan sintomáticos y no condicionan tanto riesgo de muerte súbita. Se le hace seguimiento. ¿Seguimiento para qué? Para mirar que no progrese a estos. Bloqueo AB de segundo grado. ¿Qué distingue el de primer grado de los del grupo de segundo grado? Que ya en el de primer grado él deja pasar, el nodo auriculoventricular deja pasar todos los estímulos. En el de segundo grado no. Si se dieron acá, todas las ondas P conducen, ¿sí o no? Onda P conduce, onda P conduce, onda P conduce. Acá no. Ah, bueno, y yo les puse acá para que ustedes miren como la diferencia entre, creo que esto es de Gayton y no está muy, un bloqueo AB de primer grado y un ritmo sinusal normal, ¿sí? Y entonces el bloqueo AB de segundo grado, ya el nodo auriculoventricular deja pasar unos estímulos y otros no. Y el de segundo grado, bloqueo de segundo grado tiene subdivisiones. El segundo grado MOVITS 1 y el segundo grado MOVITS 2. Entonces, en el bloqueo AB de segundo grado MOVITS 1
básicamente lo que tenemos es lo siguiente. Hay una partecita que aquí no recuerdo que me había quedado mal, así que no arregla, presten atención a lo que les voy a decir. En el bloqueo B, segundo grado MOVIX 1, nosotros lo que tenemos es, una característica es, el intervalo PR se va alargando progresivamente. En el primero no pasaba eso, es constante. En el de segundo grado MOVIX 1 es, el intervalo PR se va alargando, se va alargando, se va alargando, ¡pum! Súbitamente no conduce. Eso lo ven ustedes acá. Mire acá, este está incluso normal. Mire, tiene 3 cuadritos de duración. 3 cuadritos de duración. Un QRS normal, una onda T, ahora un intervalo PQOPR que ahora mide ya no 3 cuadritos, sino mide 1, 2, 3, 4 y medio. O sea, se va alargando progresivamente hasta que el QRS como que no está bien definido. La onda P no conduce. La onda P no conduce. En este intervalo PR, que ya mide aproximadamente como 8 cuadritos. ¿Listo? Incluso está tan prolongado que usted alcanza a ver acá como casi que pegada la onda P a la onda T. Bueno, y acá entonces una onda T y onda P, y usted ve un silencio eléctrico. ¿Qué quiere decir ahí? La onda P envió el estímulo, o la onda P no, la aurícula envió el estímulo, onda P, y el auriculo ventricular se hace marica y no lo conduce. Lo recibe, no lo pasa, y el paciente tiene en ese momento un silencio eléctrico hasta que nuevamente el ciclo retorna. Este es igualito a este, ¿sí? Y eso puede suceder cada 3 complejos, cada 4 complejos, ¿sí? El ciclo se repite. Tratamiento acá, ninguno. Seguimiento todavía, que no progrese al MOVIX 2, ¿sí? Acá todavía la afectación de la calidad de vida del paciente se supone no es tan alta y el riesgo de muerte súbita todavía no es tan alto. ¿Listo? Ese es el bloqueo auriculoventricular de segundo grado MOVIX 1. Fisiopatología, daño del nodo auriculoventricular que tiene esta expresión, ¿sí?, a nivel de electrocardiograma y que condiciona que ya no conduce, ya no es una conducción, con un alargamiento previo del intervalo PR que es progresivo. ¿Ya sería una lesión qué? Irreversible. Sí, esta y el primero también. Todos. Este también. Este también es irreversible. ¿Por qué? Porque ya eso me indica que el nodo auriculoventricular está funcionando mal, ¿sí? Y si está funcionando mal es porque ha perdido celularidad, ¿sí? Y si ha perdido celularidad, yo ya no puedo reponer esas células, es imposible. Lo único que puedo hacer es que el paciente no progrese. ¿Cómo hago que no progrese? ¿Cómo? Seguimiento, pero ¿yo para qué le hago seguimiento? Sí, pero ¿qué hago en el seguimiento? Pues controlo los factores de riesgo que tenga el paciente, ¿acuerdas? Si fuma, quitar cigarrillo. Si está obeso, bajar de peso. Si es hipertenso, ¿qué le coloco? Antihipertensivos, inhibidores del eje principalmente, ¿sí? Si maneja frecuencias cardíacas muy elevadas, antiarrítmicos, betabloqueadores, ¿sí? Antiarrítmicos para bajar ese consumo de oxígeno, o sea, todo lo que haga que el corazón se esfuerce. Por ejemplo, si el corazón está luchando contra una hipertensión arterial, bajo la presión arterial. Inhibo el eje, inhibo la angiotensina 2, inhibo la fibrosis. Si el paciente tiene una FA, una fibrilación auricular ya establecida, pues que lo anticoagulo para que no me haga trombos y antiarrítmico, le bajo la frecuencia cardíaca. ¿Por qué le bajo la frecuencia cardíaca? Porque la frecuencia cardíaca alta de la FA consume muchísimo oxígeno, disminuye el consumo para el resto del corazón. Y la FA puede condicionar una respuesta ventricular rápida que haga que el corazón se esfuerce. Entonces, antiarrítmicos bajo, ¿sí? Que está obeso,
bajo de peso, que fuman, dejar el cigarrillo, que es esto, que hiperlipidemia, atorvastatina, ¿sí? Fibratos, todas esas cuestiones, ¿para qué? Para que este daño que ya tiene no lo peore, pero yo no puedo echarle para atrás, eso ya está. Con el tiempo puede volverse esto, o puede volverse esto. Bloqueo de segundo grado MOVIS 2. Entonces, bueno, explico esto y hacemos el ejercicio. Bloqueo de segundo grado MOVIS 2. ¿Cuál es la diferencia de esto? Sí, exactamente. Este es simétrico. Muestra un intervalo PR o PQ constante y súbitamente no conduzco. Alguien me va a decir, profe, ¿cuál es la diferencia entonces con el bloqueo de primer grado? Que vemos el primer grado, si es constante, sí. El de primer grado es constante, pero siempre conduce, exactamente. Así tal cual. Este no, es constante, pero de un momento a otro no conduce. Así que si usted no mira todo el electrocardiograma, usted puede entrar a equivocarse. Porque hay compañeros míos que ya con la experiencia se confían mucho, miran la primera parte del electro y ven de pronto un intervalo PR que está, digamos, puede estar alargado. Ve que se repite. No, bloqueo de primer grado y no notaron que más allá había una onda P que no conducía. ¿Sí? Entonces hacen un diagnóstico erróneo y este sí, ya, a este sí ya, de este y el de tercer grado, ya son candidatos a colocación de marcapasos. Por alguna razón este es más sintomático que el anterior, señor. Puede estarlo y puede no. Por eso les digo ahorita en el ejercicio. Ay, no, usted me preguntó algo de estos días, voy a contestar, ¿qué sabe? ¿Usted fue quien me preguntó, cierto? No, algo de renal. ¿Quién fue usted? Ah, usted es una novia como en tercero, ¿cierto? ¿Cómo? ¿Usted tiene una novia en tercero? Ah, es que ella tiene la misma foto. Ahí venía a decir, yo decía que muy de contexto, es que ella me preguntó. Con razón que ella me preguntaron que algo de renal, y yo dije, pero no estamos viendo el fisioterapeuta renal todavía. Pero fue ella. ¿Cómo? Yo me acuerdo de todo. Lo que. Yo me acuerdo que desayuné ayer y anteayer y esta semana. Sí, se cansa mucho. Por lo cuando mi novia me saca la piedra, le saco todas, con fecha y todo. Porque no me acuerdo todas las conversaciones de todo. Entonces, el doctor hace una pregunta muy inteligente. Le dice, ¿el intervalo acá es constante o no es constante? Perdón, ¿está prolongado o no está prolongado? Y yo le digo, ¿puede o no puede? ¿Sí? Puede estar normal, muchachos. Puede estar normal y súbitamente no conduce. O puede estar ligeramente prolongado, pero siempre es constante y no conduce. Por eso cuando yo les pongo un electro en el parcial, vean todo el electro. Fíjense en todo el trazado. Porque de pronto les pongo un electro, no porque quiera ser malo, sino así es tal cual el electro, en donde acá es una cosa y acá se ve algo diferente. Entonces, la pregunta es muy válida. El intervalo PR o PQ puede ser estar prolongado o puede estar normal. Pero ¿qué lo caracteriza? Es constante y súbitamente hay una onda que no conduce. Eso ya lo hace un bloqueo de segundo grado. Y MOVIS 2 porque el intervalo PR es constante. Entonces, el fallo en el caso del punto, ¿se entiende la característica que se muestra en la imagen o para qué le da fallos seguros? ¿Cómo es la pregunta, doctor? Ajá,
cuando hay un fallo del paso de impulso hacia el nodo auriculoventricular, tiende a haber fallos constantes como los repetidos, no puede haber un solo fallo y luego continuar. Ah, sí, sí, puede que, por ejemplo, intervalo constante, fallo, ¿sí? Ahí toma el nombre, no sé, de pronto si ustedes lo leen hoy, se llama 2-1, 3-1, sí, así, tal cual. 3-2, ¿eso qué quiere decir? Entonces, por ejemplo, 3 que conducen, 2 que no conducen. 3 que conducen, 1 que no conduce, y así. Y entonces, esto toma apellido. Bloqueo de segundo grado móvil 2, 3-1, 3-2. ¿Sí? Así. Pero a mí, por ejemplo, perdón, para mí, yo no me voy tanto palo con eso, porque ustedes identifiquen que es un bloqueo y que es de segundo grado móvil 2, yo estoy tranquilo. Una pregunta, entonces, para resumir, el móvil 2 es el intervalo PR que está alargado y permanece constante hasta que de forma brusca la onda se conduce. Pero falló en la definición de alargado, porque puede estar normal. Ah, ok. O sea, puede estar para normal o aclarar alargado. eso, y en MOVIS 1, el intervalo de PR es que se alarga progresivamente hasta que la onda P no conduce a un QRS. Exactamente. Exactamente. Y este, también al igual que este, puede tener apellido. Ah, pero, ok. Entonces puede ser 3-1, 3-2. ¿Sí? Pero lo que les digo, no les voy a dar tanto palo con que me distingan. Si es de MOVIS 2 o MOVIS 1, estoy bien, ¿sí? Bueno. ¿Cómo? No entiendo qué. La supervisión ahí ¿Qué pasa? sería por el alza. Si el nodo B no está conduciendo, ¿quién lleva el ritmo? No, acá, por ejemplo, acá no hubo latido ventricular. Miren. Acá otra vez hubo onda P y sí conduce. Acá hay un intento de onda T. Onda P y no conduce. O sea, cuando no conduce, si usted se da cuenta, no hay latido. ¿Sí se da cuenta? No hay latido. ¿Qué pasaría si esto se prolongara en el tiempo? O sea, por ejemplo, que acá no conduce y acá la onda P sí conduce. Pero ¿qué pasaría? Que acá la onda P no conduce y pasa el tiempo y no conduce más. No, ese es el síndrome de Stock. Pero o sea, eso que ya lo tenemos con la música. Sí, entonces el síndrome de Stock-Adams, ¿qué es? Hay un bloqueo súbito auriculoventricular, no deja de conducirse estímulos a los ventrículos y eso sucede, acá digamos el estímulo se interrumpe en un latido y acá en el siguiente ya retorna, entonces el paciente no se descompensa hemodinámicamente, ¿sí? Porque ya el siguiente latido, acá en este caso sí pudo conducir. Pero si esto se prolonga en el tiempo, ¿sí? Por acá, 5, 6, 7 segundos, y no dejo de conducir, el nodo AB, ¿qué dice? Tengo que despertarme. ¿Cuál es el problema? Que normalmente en un paciente, cuando esto no conduce en el tiempo, el paciente ¡pum!, se desmaya. Si en ese momento le tomáramos un electro, vemos que la onda P no está conduciendo y él retorna, se desmaya 10 segundos. ¿Qué pasó? Él retorna otra vez y ahí cuando él retorna otra vez es el nodo auriculoventricular estimulando de ahí abajo los ventrículos o el ADIS volviendo a hacer que empieza a latir. Porque ¿qué es lo que pasa? Cuando deja de conducirse por un periodo largo de tiempo, el nodo AB o el ADIS entienden que tienen que empezar a hacer latir el cuerpo. Ese es el síndrome de Stock-Adams, ¿sí? Un desmayo o un síncope condicionado por un bloqueo auriculoventricular. Había necesariamente un infra nivel de SP o no ¿Por qué acá hay infra? no sé si se podría considerar infra o todavía no está Sí, es que este paciente acá tiene otra condición aparte de esto. Pero no necesariamente. Usted puede encontrar
un bloqueo de segundo grado, normal, sino que este fue como el que mejor encontré para explicarles, pero este sí tiene un infra ahí. Bueno, muchachos, saquen una hojita. Doctor, el surdo, lo que me lo querías, este por dos. ¿Sí? ¿Te parece bien o no? Listo. Esperen, me voy a colocar el quiz. Señor. Pero ella le envía el doctor Palma le envía el. Vale. Ya me llegó la del doctor, pero apenas me llegue la de los demás, creo que estoy llegando la de la doctora Lorena. Profe, ¿lo puedes poner más? No, ese no es. No, pero yo me lo dije que ese era. Bueno. ¿Cómo? Ya vi. Bueno, no quiero a nadie hablando, no quiero a nadie conversando nada. Esa es la primera pregunta. ¿Qué tanto es Describirlo como está. Si yo le digo es electro, pues empieza a escribirlo. Ya le enseñé cómo se hace. No me puedo parar un momentico. Toda esta fila está desocupada. Toda esta fila está desocupada. Se dan mala vida porque quieren. Luego la tarde están, ay, profe, es que la verdad yo no venía casi. En silencio, vayan pasándose para acá. Todito lo que está ahí. Solo de escribirlo, decir que tiene la verdad. Al momento de escribirlo, usted me está diciendo qué es lo que tiene. Pero por favor, ¿tenemos enseñados para calcular la frecuencia? No, solamente me dicen si está bradicárdico, taquicárdico, según lo que ustedes crean, o está normal. Para que no tengan que hacer cálculos. Profe, una pregunta. ABRLF. Esto es ABF, ABR y ABR, sí. Lógicamente apliquen lo que yo les he enseñado hasta ahora. Si yo no les he hablado de bloqueos o de extrasístoles, no con hipercontracción hiperauricular hipersistólica, que se entienda. Desde que se entienda, no hay problema. ¿Por qué no hay una línea así como se le da? No sé qué hay ahí, pero lo que hay ahí lo pueden describir ustedes. Por favor, lo más completo que puedan con lo que hemos visto, porque necesitan eso para la segunda pregunta. ¿Cuántas cosas son? ¿Cómo? ¿Cuántas cosas son? Lo que esté ahí, pero con todo lo que hemos visto.
estimado y lo más importante es que me digan si está normal la frecuencia o si está arriba de lo normal, si está por debajo de lo normal. ¿Pueden estimar? Es que está como Doctora Logato, que hay una silla, ¿no? No son mala vida. Se le está sacando el seno, el coseno, la tangente, eso. Pues si usted cree que lo que está ahí está normal, pues está normal. ¿Puedo acercarme a todo? Sí. Traigo la cicla, pero bueno, lo que ya no 4 minutos. Mira, ya hay ¿Puedo verlo? ¿Cómo? ¿Puedo verlo? Sí, también. A los 6 minutos quito el electro y pongo la otra pregunta. Y ya no regreso. ¿Cómo? Con lo que hemos visto. Yo todavía no he llegado hasta allá.
Ya, vamos a poner la segunda. Bueno, básicamente es el paciente que tiene ese electro, me pregunta, que eso que yo tengo, ¿por qué puede estar ocasionando? Entonces usted ya va a hacer lo que encontró en ese electro. Usted dice, no, pues esto por esto, esto por esto. ¿Ya? Con una causa por lo menos de cada uno. Entonces se describe qué patología, qué situaciones, qué condiciones pueden causar lo que ustedes encontraron ahí. ¿Ya? Fue muy facilito. Solo una cosita. Esa pregunta es muy trampa. Pues si el paciente tiene una sola cosa en el electro, pues sí. Si el paciente no tiene nada, pues no hay que colocar nada, ¿no? En este caso esta pregunta sería trampa. Pero si el paciente sí tiene algo, o si tiene varias cosas, pues por cada cosa que tenga, pues me mencionan que podría estar justificando, ocasionando eso que se ve ahí. ¿Ya? ¿Cómo? Decía esa segunda pregunta, el segundo Profe, Por eso le dije, describa todo lo que está ahí. si dice que le está pasando, yo explico con palabras mías. No, no, no. O no me. El paciente tiene tal cosa. El paciente puede estar teniendo tal cosa. O puede que no esté teniendo nada porque el electro está normal. Listo. Que me devuelvo el electro. Un minuto, a ver pues. Y yo la era. Bueno, un minuto. Pasó. Eso es así. Ya llevamos 12 minutos de quiz.
¿Listo? Bueno, ya. Bueno, recogemos. Los últimos. Profe, pero no es necesario que haga una estación para eso. Nada. ¿Algún síntoma? Con lo que tienen ahí. Con lo que tienen ahí. Sin necesitar a nadie, yo creo que es por acá. Una situación, usted le tira un electro, usted ya salía el electro. Alguien le dio un electro, ¿qué tiene ahí? No, pues yo veo esto. No, está normal. Amén. Eso no es peligroso. Sin saber nada. No, pero usted puede presumir que es lo que está sucediendo. Con el individuo, digamos, que nos daba el electro, yo nunca lo había visto en mi puta vida. Y yo dije, probablemente es un individuo delgado. ¿Lo maté? No lo maté. Usted puede presumir eso. Paciente tiene esto, probablemente el paciente tiene esto y esto. Como dijo el radio, lo voy a correlacionar con la clínica. Bueno, 15 minutos ya llevamos, recojo. De ahora hacia adelante me van pasando los quizzes, por favor. Así. Por allá, las dos doctoras, por allá.